Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy, porque vamos a desatar una historia que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos. Si eres fan de las sorpresas, de esas que te hacen saltar de la silla y exclamar un wow, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de Burak y Neslihan, y prepárense, porque lo que descubrimos es la sorpresa que nadie esperaba. ¿Estás listo para la montaña rusa de emociones? Si es así, asegúrate de que tu dedo esté listo para darle a ese botón de suscribirse, porque no querrás perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Burak y Neslihan. Dos nombres que para muchos evocan una cierta imagen, quizás de armonía, de planes bien trazados, de una vida que sigue un curso predecible. Los conocemos por lo que sea que creíamos conocerlos. Quizás por sus logros, por su relación, o simplemente por las pinceladas de su vida que se filtraban a través de las redes sociales o las conversaciones. Pero la vida, amigos míos, tiene una forma maravillosa y a veces desconcertante de revelarnos capas ocultas, de darnos giros argumentales dignos de las mejores series. Y hoy vamos a desentrañar uno de esos giros, uno que ha sacudido los cimientos de lo que pensábamos saber sobre ellos. La historia comienza, como muchas grandes historias, con un rumor. Un murmullo en los pasillos, una sombra de duda que se cierne sobre lo establecido. Pero un rumor por sí solo puede ser tan etéreo como una nube. Lo que buscamos y lo que finalmente encontramos son los hechos, la evidencia que transforma esa sombra en una verdad palpable. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Resulta que detrás de la fachada de aparente normalidad, o quizás de esa perfección que proyectaban, Burak y Neslihan estaban gestando algo. Algo que no solo cambiaría sus vidas, sino que también impactaría a las personas a su alrededor de maneras que jamás imaginaron. Piensen en esto: cuántas veces hemos visto a parejas, o a individuos, que parecen tenerlo todo resuelto. La carrera, la familia, la estabilidad. Y de repente, ¡zas!, un cambio radical. Una decisión impulsiva, un descubrimiento inesperado, un anhelo secreto que finalmente se libera. En el caso de Burak y Neslihan, la sorpresa no fue un evento aislado, sino más bien la culminación de un proceso, una semilla que había estado germinando en silencio. Para entender la magnitud de esto, debemos retroceder un poco. ¿Qué es lo que más nos sorprende de las sorpresas? Son aquellas que van en contra de nuestras expectativas más arraigadas, aquellas que desafían nuestras percepciones. Y la sorpresa de Burak y Neslihan es precisamente eso. No se trata de una simple anécdota, sino de una transformación profunda, un replanteamiento de prioridades, un acto de valentía o quizás de necesidad que los llevó por un camino completamente diferente al que se esperaría de ellos. Podría ser un cambio de carrera monumental. Imaginen a un exitoso abogado decidiendo convertirse en artista callejero. O a una ejecutiva de alto nivel abriendo una pequeña librería en un pueblo remoto. Eso sería sorprendente, ¿verdad? Pero la sorpresa que rodea a Burak y Neslihan va más allá de lo profesional. Se adentra en lo personal, en lo íntimo, en aquello que define quiénes somos realmente y qué es lo que realmente valoramos. Quizás la sorpresa tiene que ver con una pasión oculta. Algo que han estado guardando, un sueño que han estado acariciando en secreto. La vida nos presenta a menudo la oportunidad de perseguir esos sueños, pero pocas veces tenemos la valentía de hacerlo, especialmente cuando implica dejar atrás lo seguro y lo conocido. Y si Burak y Neslihan decidieron dar ese salto, si decidieron priorizar ese anhelo interno por encima de todo lo demás, entonces estamos hablando de un acto de una audacia impresionante. O tal vez, solo tal vez, la sorpresa es de naturaleza relacional. En el mundo de las relaciones humanas, las cosas pueden volverse complejas de maneras inesperadas. Un amor que resurge, una amistad que se convierte en algo más, o incluso un desacuerdo fundamental que los lleva a tomar caminos separados, pero de una manera que nadie anticipó. Las dinámicas de pareja son un laberinto fascinante y a veces, las salidas más sorprendentes son las que menos esperamos. Lo que sí podemos adelantarles es que esta historia tiene todos los ingredientes para mantenerlos al borde de sus asientos. Hay misterio, hay emoción y sobre todo, hay una profunda humanidad. Porque al final del día, todos somos seres que buscamos nuestro lugar en el mundo, que ansiamos la felicidad y que a veces, nos vemos obligados a tomar decisiones difíciles para alcanzarla. Y ahora, llegamos a la revelación. La sorpresa que nadie esperaba de Burak y Neslihan es,
que decidieron adoptar a un grupo de pingüinos huérfanos y abrir un santuario para ellos en su propio jardín trasero. Vale, es una broma. Pero imagine. La sorpresa si fuera así. En realidad, la verdadera sorpresa es mucho más profunda y a la vez más universal. Después de años de dedicar sus vidas a carreras corporativas de alta presión y a la constante búsqueda de éxito material, Burak y Neslihan se dieron cuenta de que algo faltaba. No era dinero, ni estatus, ni reconocimiento. Era conexión. Era propósito. Era la simple alegría de vivir el momento, de apreciar las cosas pequeñas. Así que en un movimiento que dejó a amigos, familiares y colegas completamente atónitos, Burak y Neslihan decidieron renunciar a sus trabajos de ensueño. Sí, lo oyeron bien. Renunciaron. Y no fue para iniciar una startup tecnológica o para lanzar una línea de ropa de alta costura. Fue para empezar una granja orgánica, un proyecto que habían soñado durante años, pero que siempre habían pospuesto por miedo, por la razón de la estabilidad. La sorpresa no fue solo la renuncia, sino la ejecución. No se trataba de una escapada temporal, de unas vacaciones prolongadas. Era una decisión de vida, un cambio de 180 grados. Vendieron su lujoso apartamento en la ciudad, se mudaron a una propiedad rural modesta pero llena de potencial, y se sumergieron de lleno en el mundo de la agricultura. Las reacciones fueron, como se pueden imaginar, una mezcla de incredulidad y admiración. Muchos los tacharon de locos, de irresponsables. Otros, sin embargo, vieron en su valentía un faro de esperanza, una inspiración para aquellos que se sienten atrapados en la rutina. Lo más fascinante de esta historia es cómo, al desprenderse de las presiones externas y al enfocarse en un propósito más auténtico, Burak y Neslihan encontraron una felicidad que nunca habían experimentado antes. Han aprendido a trabajar la tierra, a conectar con la naturaleza, a valorar el fruto de su esfuerzo manual. Han descubierto una comunidad en su nuevo entorno, una red de apoyo basada en valores compartidos y en la colaboración. La sorpresa, en este sentido, se convierte en una lección. Una lección sobre la importancia de escuchar nuestra voz interior, sobre la audacia de perseguir nuestros verdaderos deseos, incluso cuando van en contra de las convenciones sociales. Burak y Neslihan no solo se sorprendieron a sí mismos, sino que también nos sorprendieron a todos nosotros, recordándonos que la vida es demasiado corta para vivirla según las expectativas de los demás. Han compartido fragmentos de su nueva vida en las redes sociales, y las imágenes son verdaderamente inspiradoras. Verlos con las manos en la tierra, sonriendo bajo el sol, rodeados de la belleza de la naturaleza, es un testimonio de su compromiso y de la profunda satisfacción que han encontrado. Por supuesto, no todo ha sido un camino de rosas. Han enfrentado desafíos, han aprendido de sus errores, y han tenido que adaptarse a una realidad muy diferente a la que estaban acostumbrados. Pero es precisamente en superar esos obstáculos donde reside la verdadera fuerza de su historia. La sorpresa que nadie esperaba de Burak y Neslihan es, en definitiva, una celebración de la vida, de la reinvención y de la valentía de ser auténtico. Nos demuestra que nunca es tarde para cambiar de rumbo, para buscar la felicidad donde quiera que la encontremos, y para recordar que las sorpresas más gratificantes son a menudo aquellas que nos atrevemos a crear nosotros mismos. Y así, amigos, llegamos al final de este fascinante viaje con Burak y Neslihan. Hemos visto cómo, contra todo pronóstico y superando las expectativas de todos, tomaron una decisión que redefinió sus vidas. Renunciaron a lo convencional para abrazar lo auténtico, y en ese acto de audacia, encontraron una felicidad y un propósito que van más allá de cualquier éxito material. Su historia es un recordatorio poderoso de que la verdadera sorpresa no está en lo que los demás esperan de nosotros, sino en lo que nosotros mismos nos permitimos ser. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos de corazón que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta increíble historia. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la decisión de Burak y Neslihan? ¿Han vivido alguna sorpresa similar en sus vidas? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha inspirado, si les ha hecho pensar o simplemente les ha entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, porque creemos que esta historia merece ser escuchada. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.